están, estimados amigos? Les saluda el profesor Javier Pampa, docente de Perú Contable. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las ventajas de utilizar tablas, trabajar con tablas en Excel. Vamos a ver entonces, a enumerar algunas ventajas que tenemos. Comenzamos con la primera, una serie de ventajas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que tenemos dos listas, ¿no? En este listado tenemos un rango de datos, ¿no? Filas y columnas que no tienen ningún formato de tabla. Y aquí sí tenemos el formato, ¿no? Todo este rango ya tiene un formato de tabla. Bueno, hay varias características que nos van a diferenciar, ¿no? De una tabla con un rango de datos que no tiene un formato de tabla, ¿no? El primero es que en la parte superior no tenemos ninguna ficha para poder configurar adicionalmente los datos. Es decir, si yo selecciono por ejemplo aquí la tabla, en la parte superior me muestra una ficha adicional de todas las que ya existen, que es la ficha diseño, donde yo puedo realizar algunas configuraciones. Aquí por ejemplo una característica de trabajar con tablas sería el autoformato rápido. Para poder utilizar esta característica de autoformato rápido, lo primero que debemos realizar aquí es seleccionar, ¿no? Selecciono primero los datos para poder darle el formato de tabla. O también, bueno, bastaría que seleccione en realidad, ¿no? Solamente un dato, una celda dentro de la información, y luego yo me voy a la parte superior a la ficha inicio. Ya, dentro de la ficha inicio, ya me voy aquí al grupo estilos y aquí voy a ubicar la opción que dice dar formato como tabla. Selecciono dar formato como tabla y aquí puedo elegir uno de los estilos de forma predeterminada. Uno de ellos, por ejemplo, voy a seleccionar este de acá. Este es un estilo de medio, estilo medio. Nos dice, nos muestra la siguiente ventana luego de haber elegido el estilo correspondiente, ¿no? Dar formato como tabla, ¿no? ¿Dónde están los datos de la tabla? ¿No? Verificamos que sí se haya seleccionado todo el rango de datos y luego aquí verificamos también que aparezca seleccionado, ¿no? ¿La tabla tiene encabezados? Sí, en este caso tenemos los encabezados. Solamente le damos clic en aceptar. Inmediatamente, como podemos ver, ya la tabla, los datos ahora ya tienen el formato esperado, ¿no? Formato de tabla, ¿no? Y eso nos damos cuenta también porque aparece, ya se ha asignado un nombre. Excel ha creado un nuevo nombre y le ha asignado a todo este rango, le ha llamado tabla 5, ¿no? Y además en la parte superior vemos unas fichas, estos botones que son las opciones de filtro, ¿no? Activado de forma automática también los filtros, ¿no? Y además la parte del estilo, ¿no? La estética, el color, como podemos ver, le ha dado un color aquí al encabezado, a la primera fila, para poder separar, ¿no? La primera fila de los datos. Aquí también le ha dado otro formato, otro estilo, ¿no? Entonces, una característica de esto es que al momento de escribir la información, ¿no? Excel las tablas lo va a completar, ¿no? Es bastante intuitiva, ¿no? Registramos información ya que tenemos en nuestra tabla, los va a mostrar casi de forma automática. Vamos a ver luego que la parte de las filas totales son inteligentes. Filas totales inteligentes, ¿a qué se refiere con esta parte de acá? Por ejemplo aquí, vamos a hacerlo aquí debajo. Este también tiene un formato de tabla, ¿no? Por ejemplo, yo deseo agregarle aquí una fila adicional donde me muestren los totales. Lo único que tengo que hacer es posicionarme en la parte superior, ¿no? Recordemos que aquí se visualiza la ficha diseño, ¿no? La ficha diseño cuando trabajo con tablas, ¿no? Si yo selecciono fuera del rango, ¿no?, de mi tabla, es decir aquí al costado, una celda en blanco, ya desaparece, no tengo esa ficha, ¿no? Si yo quiero configurar mi tabla, debo seleccionar dentro del rango de la tabla y me va a aparecer esta ficha diseño, ¿no? Y aquí dentro de esta ficha de diseño tengo el grupo llamado opciones de estilo de tabla. Aquí tengo una que dice fila de totales,
fila de totales. Como pueden ver, selecciono y lo que hace es que me inserta inmediatamente al final una fila adicional, ¿no?, llamada total, ¿no? Y aquí yo puedo realizar diferentes cálculos, no solamente sumar, puedo elegir una serie de funciones. Si quiero obtener el máximo, voy a seleccionar la función max, ¿no?, cualquiera de estas funciones disponibles, ¿no? Entonces esto es algo, se dice que son totales inteligentes también, porque si yo, por ejemplo, a esta tabla le hago un filtro para poder seleccionar determinados productos nada más, le doy clic en aceptar, como pueden ver aquí Excel lo calcula de forma automática, recalcula toda la información, ¿no? Son totales automáticos y se autorrellena toda la información, como podemos ver, ¿no? Ahora, esta funcionalidad ya debe estar configurado. Ya aquí están las opciones para poder configurar, ¿no?, en la parte del archivo, opciones, para poder modificar ello. Pero esto de aquí no nos preocupemos, porque ya viene ya de forma configurada. Ya cuando instalamos nuestro programa de Excel ya viene con estas configuraciones. Y también podemos ver que es automático. Por ejemplo, si queremos agregar una columna aquí al costado, ¿no?, tengo aquí esta columna ventas, quiero agregar una columna aquí adicional a mi tabla, ¿no?, tengo que escribir el nombre, por ejemplo acá, comisión, le doy enter, ¿no?, y Excel automáticamente lo reconoce. Cuando estábamos trabajando en tablas, lo reconoce como una tabla adicional, porque le ha dado el formato, como puedes ver, ¿no? Y aquí, por ejemplo, quiero colocar una fórmula para llenar los datos, selecciono la información de la columna, lo multiplico, por ejemplo, aquí por el siguiente porcentaje, le doy enter, y de forma automática, ¿no?, Excel realiza la operación, el cálculo, genera esta columna calculada casi de forma automática. Entonces es bastante flexible, ¿no? Se expanden las columnas, se agrega filas de totales, se autorrellena la información solamente con colocar la fórmula aquí en la primera fila, y al darle enter automáticamente aplicó esta misma fórmula a toda la columna, ¿no? Es bastante intuitivo. Y la segunda, otras ventajas, ¿no?, con un segundo punto, sería la autoexpansión de filas, ¿no?, selección rápida e inmovilización inteligente de títulos, ¿no? La autoexpansión de filas, ¿no?, es lo que habíamos considerado también para el caso anterior, cuando colocábamos aquí una nueva columna. Por ejemplo, si nos vamos aquí directamente y lo que yo quiero hacer es multiplicar, ¿no?, las ventas, por ejemplo, por la comisión, o sumarle la comisión, bastará con solo agregar la fórmula aquí al lado, le doy enter, inmediatamente, como pueden ver, Excel completa, ya que estamos trabajando en tablas, completa los datos a partir de esta fórmula y agrega, ¿no?, le da todo el formato correspondiente a la tabla y le agrega un nombre, columna 1, no lo deja vacío. Entonces con esto ya yo puedo completar. Y también cuando yo me posiciono, quiero seleccionar toda la columna, ¿no? No es necesario que haga todo esto, seleccionar aquí con el mouse, sino yo me ubico en la parte superior y pueden ver cómo el puntero del mouse cambia una flechita, ¿no?, una flechita. Entonces si yo le doy clic aquí con este puntero, una flechita hacia abajo negra, ahí me selecciona toda la columna de mi tabla, ¿no? Si yo voy un poco más arriba, ¿no?, este de acá, ahora me selecciona todo el encabezado, ¿no?, junto con el encabezado, ¿no? Igual acá, si yo puedo seleccionar, en realidad, dentro de mi tabla, puedo seleccionar cualquiera de estas columnas, ¿no? O por ejemplo, si me ubico aquí en la parte superior en la esquina y le doy clic ahí en la flecha, me selecciona toda mi tabla, ¿no? Y más arriba me selecciona incluido toda la fila, ¿no? Entonces me permite una selección rápida de la información a comparación si estuviera trabajando con datos normales, ¿no?
Inmovilización inteligente de los títulos, ¿no? La parte de la inmovilización, bueno, necesitamos primero seleccionar una celda dentro de la tabla y luego voy a buscar aquí la opción o la ficha vista, ¿no? La ficha vista, aquí tenemos la opción para poder inmovilizar. Selecciono inmovilizar y le voy a dar clic en esta opción que dice movilizar paneles. Ya, movilizar paneles, ajá. Ya, ahora regreso nuevamente donde me encontraba. Mira, y puedo ver aquí la parte de los encabezados ahí. Ajá. Como puedes ver, ¿no? Al momento de desplazarme con el scroll, con la barra de desplazamiento, ¿no? Ahí puedes ver que lo que hace aquí es acoplarse a la parte superior a los encabezados, ¿no? De mi hoja de cálculo, como puedes ver, ¿no? Entonces de esta manera ya genera ahí, ¿no? Esta opción de inmovilización para poder ver los títulos de la primera fila. Ajá. ¿No? Esto es bastante intuitivo, entonces como les decía, nos permite generar este tipo de inmovilización inteligente. Y una tercera característica que podemos aquí encontrar, ¿no? Ventajas, ¿no? Una tercera opción adicional serían los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos permite el movimiento de columnas inteligentes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí yo quiero mover toda esta columna llamada comisión y trasladarlo aquí, ponerlo luego de la columna clientes, ¿no? Comúnmente tal vez tendría que cortar, ¿no? Arrastrar la información, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es bastante sencillo. En el formato de tablas lo único que tengo que hacer es primero seleccionar, ¿no? Toda la columna, ¿no? Ya sabemos cómo, nos ubicamos en la parte superior, cuando aparece la flecha hacia abajo le damos clic, selecciona toda la columna y ahora nos ubicamos aquí al costado, ¿no? Ahí, hasta que aparezca el modo mover en un extremo de la columna y hacemos clic y lo único que tenemos que hacer es trasladarlo, ¿no? Aquí dentro de la tabla. Por ejemplo, quiero ponerlo aquí. A ver, aquí hay datos, allá. Vamos a cancelar esto de acá. Listo, vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionamos, ¿no? Toda la columna, comisión, me ubico por acá, a un extremo. Me ubico por acá, voy a arrastrar. Ya, me permite los datos para reemplazar, me dice acá. Nos ubicamos por acá. Listo, ahora sí. Ya como pueden ver, me ubiqué en la parte superior, ahí el modo mover, arrastré y lo ubico donde deseo que se muestre, ¿no? La columna. Ahora sí suelto y como pueden ver traslada la información, es decir, puedo mover, ¿no? Desde cualquier posición las columnas, reubicarlos dentro de mi tabla de forma inteligente, ¿no? Reconocimiento de la tabla como un objeto especial, ¿no? Rangos inteligentes, la información que hemos visto, y también, por ejemplo, al momento de querer imprimir esta información, ¿no? Yo selecciono esta celda, está aquí dentro de la tabla, y yo me voy aquí luego al menú archivo y me voy a la opción imprimir, ¿no? Me muestra la información, como puedes ver, de toda la tabla. Yo no necesito, cuando estoy trabajando con tablas, yo no necesito indicarle a Excel cuál es el área de impresión, qué es lo que necesito imprimir exactamente, ya que aquí, dentro de esta opción de configuración para poder imprimir, tengo aquí la opción que me dice ya imprimir, configuración, imprimir hojas activas, pero también tengo esta opción que dice imprimir la tabla seleccionada. Le doy clic y listo, con esto ya puedo imprimir la última tabla que había seleccionado. Como pueden ver, entonces, trabajar con tablas nos ayuda mucho, nos hace el trabajo mucho más fácil. Y eso es lo que les quería explicar el día de hoy. Conmigo sería hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos.